Bueno, pues volvemos con una nueva entrega de La Trastienda, una sección que se está poniendo muy en boca de nuestros seguidores, hecho que agradecemos humildemente, pues intentamos empujar el carro de la opinión libre, sin prejuicios políticos algunos. Hoy vamos con una de las trastiendas más políticas. Hoy nos acompaña, como siempre, el comunicador Ezequiel López, ideólogo de este mostrador, y Gregorio Viera, activista social y trabajador del Servicio Canario de la Salud, persona muy conocida en los medios de comunicación. Hoy arrancamos sin pérdida de tiempo e iremos buscando que nuestros interlocutores sean breves para poder poner la mayor cantidad de cuestiones sobre la mesa. Vamos a empezar y lo hacemos directamente con una cuestión que estuvo en boca dentro y fuera de Telde. Se dice que los votos seguidores de Gregorio Viera fueron los que facilitaron la renovación de la Secretaría General Local en Telde en favor de Alejandro Ramos. ¿Qué hay de cierto en esos mentideros políticos? Caramba. Bueno, yo creo que siempre a uno se le asigna un lobby que hay que dejarlo creer. Es como el colectivo LGTBI, que dice que somos un lobby, nunca lo hemos dicho, pero hay mucha gente que dice que es un lobby. Yo no sé si a ciencia cierta, si fueron los votos que siguen a Gregorio Viera, si hubiese sido los votos que seguían a Gregorio Viera, Alejandro Ramos hubiese arrasado, pero arrasado en esa elección. Pero también hay que ser bastante comedido, prudente y un poco generoso con respecto a esto. Yo creo que fue una elección personal de cada hombre y mujer en la asamblea de votar, y al final se decantó con 3 votos, sea de quien sea, tiene nombre y apellido, que se decantaron más por Alejandro Ramos porque sea el secretario general. Pero son lobbies, al fin y al cabo son lo que suele decirse con respecto a uno que tiene influencia, Ezequiel. Ya me hubiese gustado a mí tener toda esa influencia en algunos tiempos en este socialismo teldense. Lo que sí no dejo yo de destacar es que algo tuvo que ver. Yo, sin duda, la modestia de Gregorio, pues bueno, es la que es de toda la vida. Este que les habla tiene la suerte de conocerle políticamente, pero también en lo personal, y por suerte, no mucho, un poco. Y debo decir que aquellos encuentros fuera de esa votación, promovido por un importante desencuentro, que aún se espera justicia, esos encuentros de últimos semanas, meses, donde veíamos, como siempre, los que lo conocemos sabemos que es así, a un Gregorio tranquilo, no podía ser de otra manera, de alguna manera con encuentros fortuitos o no, con Alejandro Ramos, venía muy bien de imagen, todo lo contrario de lo que está ocurriendo hoy en día, venía muy bien, y eso posiblemente, nosotros los que poco manejamos, estamos en ese lado de la comunicación, dados por hecho de que la influencia de Gregorio en unos concretos votos, pues, y se habla y se dice, y los entendidos así lo apuntan, que él fue, o sea, el nombre Gregorio, su empuje, dio la mayoría. Y hay que destacar algo, que no estaba presente en ese momento allí, en ese acto de cojo el voto. Siempre hay, no nos vamos a esconder, cuando alguien influye y está presente, nada más que con saludarlo, mirarle, anima a uno a votar. Lo cierto es que, de alguna manera, destaco que yo sí creo en la influencia que tuvo Gregorio Viera en ese desenlace final. Ese desenlace, además, fueron 3 votos. Creo que fueron 3 votos. Bueno, de todas maneras, porque mi amigo Ezequiel me quiere mucho, pero de todas maneras, yo creo que en este momento es el momento en el cual había que sosegar un poco el Partido Socialista en Telde y no permitir la imagen que se estaba dando y que se está dando. Yo creo que había que apaciguarlo y tienes que hacerlo de una manera tranquila, sobre todo viendo desde la barrera, como lo estoy viendo ahora, pues todo lo que estaba ocurriendo, que a mí me da lágrima ver que volvemos otra vez a la andada por algún sitio donde no teníamos que haber pasado nunca. Y entonces, no tener poder, estar en la oposición es muy triste, porque las transformaciones sociales se hacen desde el gobierno. Y estando en la oposición, el mejor programa de gobierno en un cajón no deja de ser en un cajón un programa de gobierno. Y yo creo que hay que dar sosiego a la política teldense, y mucho más sosiego al Partido Socialista en Telde, porque yo creo que la ciudadanía lo espera y lo demanda, además, no solamente del Partido Socialista, lo demanda de toda la política teldense, que seamos mucho más sosegados y dejar las estridencias, y sobre todo eso de quítate tú para ponerme yo. Yo creo que la gente está harta de todo eso, ¿no? Y hay que ser mucho más auténtico en política y ser más honrado en ese sentido de ser más leal a ti. Di lo que piensas sin herir a nadie,
pero ser un hombre tranquilo, sobre todo viendo la perspectiva de que esta ciudad tiene que crecer como debía de crecer. Y además que a la gente, a los ciudadanos, pero la propia naturaleza, en aquellos lugares donde las familias se pelean, no es que no sean de fiar, pero no gusta, sigo de largo. No tiene una buena Nos apolamos a la política y no es nada que yo venga a descubrir, eso viene sucediendo. O se dan prisa o este año que queda lo pueden pasar mal porque quien mira de afuera dice, ¿por qué fue yo? Y sigue de largo. Claro. Y eso se traduce, intento que se vea como un voto más, un voto menos. Precisamente, vamos a ver, ¿qué pasa en el grupo de gobierno y en la oposición? Donde parece que viven en una constante montaña rusa política. Se paga la deuda, pero no existe una gestión económica fluida, siguen los créditos extrapresupuestarios en cada pleno, se iban a recuperar los servicios básicos y conseguir una ciudad ejemplar, los vecinos no paran de quejarse en la actualidad, por ejemplo, un bando del poder aboga por un plan de ordenación ayer, el otro no se fía y no hace posible que ocurra, mientras los empresarios del tingo al tango con las inversiones y una más, la RPT, sigue sin conseguir quien la pueda dirigir y hacer efectiva, consiguiendo un funcionariado preparado, con ganas de trabajar, y podríamos seguir, pero vamos, que dudo que hoy nos dé tiempo. ¿Qué opinan de todo esto? Nos mandó una tarea que sí, has metido todo en un saco. ¿Sabes una cosa que te iba a comentar? Un buen gobierno lo hace una buena oposición. Claro. Yo no quiero decir con esto que el gobierno sea malo. Bueno. Porque entonces tengo que decir que la oposición es peor. Sí. Vamos a hablar, y has dicho una cosa importantísima, esta ciudad sufrió muchísimo para pagar ese dislate de deuda que se tenía, y sufrimos los hombres y mujeres de Telde pagando nuestros impuestos, tú bien lo sabes, que le hemos hablado muchas veces, Ezequiel, para pagar esta deuda. Una vez pagada, yo creo que tenía que haber tenido una de las cosas que no tiene la política de ahora, que la tenía de antes. Fíjate tú que voy a reconocer algo que lo hacía precisamente el partido que tiene mayoría en el gobierno actual, Nueva Canaria, en otras épocas de Julián, Paco Santiago, estaba este hombre Pedro Galván y también Ildefonso. Jiménez. Los acuerdos que yo recuerdo que se llegaban a consensuar, los presupuestos. Sí, pero espérate un momento. Una ciudad tiene en sus manos dos instrumentos que son esenciales: el plan general y el presupuesto. No teniendo plan general, porque Telde ha sido muy convulso urbanísticamente, todos sabemos por qué, pero teniendo entonces un presupuesto, tiene que conseguir que el presupuesto sea de la mayoría. El presupuesto no puede ser de un grupo de gobierno, porque eso representa solamente las querencias de ese grupo. El grupo de gobierno tiene que hacer el esfuerzo de que sea apoyado por más grupos, y para eso tiene que sentarte a negociar y consensuar. Y yo creo que Ildefonso en ese tiempo sí lo conseguía, conseguía los acuerdos de que le avalaran presupuesto tras presupuesto, más amplia representación en el ayuntamiento, porque al fin y al cabo, ¿qué es el ayuntamiento sino representación popular de todos los partidos, que te puede gustar más o te gusta menos? Pero tú cuando vas luego al salón de pleno defiendes a la ciudadanía teldense, aunque no te votara. Y creo que los presupuestos, tú comentabas con respecto a eso, no se ha traducido el pago de la deuda en ese reconocimiento. Yo entiendo, porque soy trabajador público, en la Consejería de Sanidad, el problema que hay para sacar a través de contratación, pues a sacar una serie de expedientes adelante, porque no se tiene el personal adecuado. Telde adolece de personal técnico adecuado. Tiene muchísima gente que accedió por la puerta de un lado, por la puerta de atrás, por sentencias judiciales, no por oposición, y no quiere decir que la oposición sea mucho mejor, que hagan oposición, pero se han preparado, pero tienen un cuadro técnico potente, pero Telde no lo tiene, y para sacar expediente de contratación, para subsanar todo eso de los expedientes y sobre todo de evitar que llevar a pleno los reconocimientos extrapresupuestarios, deben de tener expedientes de contratación en regla, donde pues los servicios que se prestan estén acogidos a esos presupuestos. También te voy a decir una cosa, no todo el dinero puede estar en expediente de contratación. Si tú todo el dinero lo dedicas a comer, ¿cómo pagas la luz? ¿Cómo pagas el agua? Entonces tú tienes que hacer una parte del presupuesto a la mayoría, hacerlo para eso y tener cash para pagar aquellas cosas, dinero para pagar aquellos servicios que son menores y que lo puedes contratar de manera inmediata. Pero Telde ha adolecido de una política de contratación después de la pandemia, durante la pandemia, y antes de la pandemia ya era aquello, en la época mía de gobierno. Pero, yo apuntaría en lo que es el terreno económico, con las personas y políticos que nombraste,
Los que están actualmente en esa formación política, hay un dicho, pero yo cambio el adjetivo: quien no ha aprendido es porque no ha querido. O sea, lo que está ocurriendo en el terreno económico lleva detrás una argumentación, una lectura de titulares asombrosos. Nos tenían casi en vilo a Telde, que pagábamos la deuda y ya éramos hombres libres, mujeres libres. Ya se acababa esas discusiones políticas en el Pleno, recordamos, por lo que se llevaba siempre. Desgraciadamente, los servicios básicos, hablamos de la limpieza, por ejemplo, las circunstancias, ellos sabrán, y nosotros también un poco, bueno, pues no se están cubriendo, no lo están haciendo como prometieron, y esas cuestiones aburren, no cansan, aburren, y además los titulares son engañosos, de prensa, que el papel, como suele decir, aguanta todo. Por lo tanto, como bien dice Gregorio, es básico, fundamental, que en una casa, y máxime en una institución pública como un ayuntamiento, los presupuestos. Sí. Y es básico y esencial también que sepamos cómo vamos a trabajar, cómo mi familia va a avanzar con el Plan General de Ordenación Urbana, que lo están pidiendo a gritos los empresarios. Y no puedo yo seguir admitiendo, que lo dejó caer ahí Gregorio, como algo que, en fin, es una desgracia que tenemos, aquí no avanzamos. No, hombre, por favor, si no saben, que se marchen. Y si hay que llamar, que lo llamen, es que encima lo llaman y le pagamos a los que vienen a hacernos desde el exterior todo ese tinglado, pues buscar a alguien limpio, impoluto, si por casualidad hay dudas. Pero lo cierto es que la economía sagrada, que por cierto hay cosas que hemos vivido como presupuestos, en fin, que se han echado atrás y demás, ahora ya lo pueden llevar a cabo, pero... Y luego lo que es el Plan General de Ordenación Urbana, que si lo aprobamos en mayo, que si luego lo aprobamos, sabemos ya de antemano, y además me gustaría que nos bofetearan, que no lo van a aprobar porque hay muchos intereses que ha dejado Gregorio más tranquilamente deja caer. O sea, es imposible así en una ciudad de Telde, que ya hemos salido, dicen ellos, de casi todo, y casi todo está parado. Es que creo que son los dos temas esenciales que el gobierno municipal se tiene que plantear. Cómo hace de unos presupuestos mucho más sociales, porque como en tu casa, tú hay cosas que tienes que pagar. La luz, el agua, comer, si tienes hipoteca, esos son gastos que tienes sí o sí. Más luego todo lo demás que puedes añadir, que es cuando venimos, cuál es el ayuntamiento que queremos y cuál es la ciudad que pretendemos para destinar los presupuestos a eso. Los obligatorios son obligatorios, pero de todo lo demás del presupuesto, además, el ayuntamiento afortunadamente por otras administraciones tiene mucha traspase de otras administraciones de dinero que hace que tú no te gastes el tuyo. Tienes que tener capacidad para poder gestionar todo eso y dar a la ciudad los servicios. Telde tenía en una ciudad que éramos nombrada por muchísimas cuestiones y hemos dejado de ser eso. Y uno de los temas por los que no llevamos a cabo todo esto es el urbanístico, que es esencial. Necesitamos cabeza y alguien que pare todo esto y diga, a ver, ¿qué hay? ¿Por qué no avanzamos? ¿Qué problemas tenemos? E intentar sortearlo como sorteamos el problema de la deuda. O sea, vamos entonces ahora, o la RPT. También, cosas de estas. También un tema que también, porque hemos hablado de dos puntales, ¿no? Urbanismo, economía y la educación de nuestra gente para que sepan entrar a casa, salir de casa, cómo vestir, cómo caminar, la RPT, o sea, son los funcionarios, que no todos. Yo, como siempre he dicho, que se sientan aludidos a aquellos que saben que son lo que son, pero la mayoría, por fortuna, van a lo que tienen que ir. Bueno, pues recordamos todos que este hombre que está aquí, Gregorio, cuando fue concejal, pues quiso hacer algo tan sencillo y que tantos criticamos, no solo en Telde, en todos los municipios, de que los funcionarios estén en su trabajo, las horas que le paga el pueblo, las horas, o sea, si tiene que trabajar 7 horas y tiene media hora de bocadillo, por decir algo, pues eso, nada más. O sea, es que el resto de los humanos, no podemos estar, que me voy al Corte Inglés o que me voy a la zona comercial abierta ahí a hacer lo que quiera, porque sí, a ver los hay. Y por lo tanto, lo que también es fundamental es que de una vez por todas sean valientes los políticos que lleguen, como lo fue Gregorio, que eso hay que reconocerlo, y decirle, orden señores, orden. Y de ahí para adelante, pues, hemos hablado la RPT, hemos hablado urbanismo y hemos hablado de economía. Pues,
Sí. No, solamente quería añadir con respecto a la RPT, es un pensamiento, yo que soy trabajador público hace ya muchísimos años, a mí me pagan por hacer un trabajo en la administración bien hecho, no me pagan por ir a trabajar, me pagan y ni siquiera por un trabajo mediocre, no, a mí me paga por unos presupuestos públicos de los impuestos de todos y de todas, para hacer un trabajo bien hecho, que si no estoy de acuerdo me voy a otro sitio. Pero tienes que hacerlo bien hecho. Yo no voy a trabajar para pasar el rato, es que no lo entiendo nunca. Tienes que ir porque tú tienes que dar servicio. Y no se trata de ser esclavo, no. Cuando hablamos de servicio público, hablamos de dotar a la ciudadanía de la capacidad que tiene de acercarse a nosotros y demandar aquello por lo cual nos han elegido. Y los trabajadores públicos que no hemos presentado oposiciones o que estamos por sentencia, pero estamos dentro, tenemos que tener la capacidad de servicio. Y la capacidad de servicio es, al menos por lo que te pagan, hazlo bien. Luego ya veremos con otra historia. Nos quedamos con esa idea y a la vista de todo esto, porque ya nos quedan como siempre 2 minutillos, porque siempre nos pasa lo mismo. Acaban las vacaciones y entramos en parrilla de salida electoral. ¿Qué valoración hacemos con todo esto a la vista, políticamente hablando? ¿Qué valoración hacen? Mira, muy breve. Vamos a ver, el gobierno ha sido estable porque se han mantenido y se están manteniendo hasta el final. No ha habido los quebradores de otros años y eso le da una cierta tranquilidad. No, claro. No ha habido ruptura de pacto. Las estridencias que han podido ver. Pero tampoco para sacar la oposición. No, evidentemente. A lo mejor era conveniente ruptura de pacto. Pero también es verdad que la oposición tiene que haber sido como mucho más generosa con la ciudadanía, no con el grupo de gobierno, a la inversa, con la ciudadanía. Es ser más fiscalizadora. Claro, para controlar, pero no es por aquí quítame ya esa paja, cuando se dice la paja ajena y la viga del mío, trabajar para que la gente viese que estaban demandando los servicios que la ciudadanía quiere y exigirle al gobierno que cumpla con lo que dijo y con lo que dice que va a hacer. Tienes que cumplir con todo eso. Y al final yo digo que sí, nos ha roto el pacto, da estabilidad al grupo de gobierno, pero eso no quiere decir que haga un buen servicio, ni siquiera que sea un buen gobierno. Es un pacto que les ha funcionado. También es verdad que ha habido los últimos pactos, como se han roto, es preferible que haya un pacto que haya aguantado como ha aguantado. Volvemos a lo mismo, Gregorio. Sí. Es como decir, no tenemos el plan general y... Claro, pero Ezequiel podía haber sido mucho más convulso. Tener un gobierno en minoría, por ejemplo, como se tuvo, en la cual cada uno iba a sacar su lasca como iba al salón de pleno, y el salón de pleno era como mucho más conflictivo en ese sentido. Yo lo que falta es, de verdad, el gobierno, un gobierno. Rigor, que lealtad con la ciudad. Que vayan todos a trabajar. Sí, todos los rigor políticos, y lealtad. Quiero decir una curiosidad antes de irnos, que aunque ya nos queda nada y menos, pero no quiero marcharme así. Bueno, que seguramente ustedes ya lo conocen, incluso lo habrán vivido. Nos quedamos en Telde sin interventora. La alcaldesa nombra con toda su buena voluntad a una funcionaria apta para ocupar el cargo provisionalmente. No función pública, ¿quién debe dar el ok previamente y luego actuar la intervención? Voy a aclarar. ¿O ahora la función pública? El Real Decreto, yo soy un enterado en todo. Digo un enterado porque uno aprende. El Real Decreto 128 de 2018 reconoce que en casos excepcionales y por un periodo no superior al mes, la presidenta de la consistorio puede nombrar a alguien que tiene que ser A1, funcionario municipal, y A1 sobre todo. Y lo hace de manera, porque se da la situación que se ha dado al interventor anterior, que el viernes dijo que se marchaba. Entonces, es verdad que este ayuntamiento tiene, la verdad es que una entrada y salida de intervenciones que no debería de ser, una ciudad de primera como es el ayuntamiento de Telde, pero sin embargo hemos fluctuado. Y ahora sí lo ha hecho y sí lo puede hacer por el Real Decreto. Alguien me puede corregir, pero el Real Decreto... nombrar, por ejemplo, el viernes y ya darle poderes al nombramiento que he hecho yo como alcalde, como alcalde, antes que Función me diga, vale, está bien lo que está hecho. Sí, el Real Decreto permite que de manera excepcional la alcaldesa lo pueda nombrar por un periodo no superior al mes y le pone una serie de condiciones. Eso lo permite el Real Decreto, que igual yo estoy errando, pero el Real Decreto lo reconoce así y es lo que se hace. Es una maña o una fórmula que no se debería de emplear. Debería ser en caso excepcionalísimo. Pero se ha hecho. Que yo antes solamente apuntar que cuando critico al grupo gobierno, critico mucho más. Digo yo que podía haber hecho mucho más porque tiene más tiempo y tal, porque ellos están trabajando y la oposición no está en hacer oposición. Hemos hecho en falta una oposición, como bien decía, trabajadora. Lo siento. Y ahora van a trabajar todos. Sí, hombre, ahora es cuando van a trabajar todos. Sobre todo no hay que olvidarse de que el gobierno y la oposición tienen que ser generosa con la ciudad. Claro. Porque para eso se presentan. Y si no,
deben irse a su casa. Exactamente. Pues nos quedamos con esa idea. Hasta aquí la trastienda de hoy. Como siempre nos quedamos con el tiempo muy justo, pero creo que hoy hemos tocado algunos puntitos que no me quería marchar sin tocar. Muchas gracias, Gregorio, Ezequiel, por venir. Y nada, nos vemos en otra ocasión aquí en la trastienda. Gracias. Muchas gracias. Hasta la próxima. Bueno, y ustedes no se vayan, que enseguida seguimos en directo en el mostrador con un poquito de música.